Vamos a la nube. Vamos a comenzar con las dos últimas unidades en las que vamos a tocar y vamos a aprender lo que significa una integral. A ver, Joaquín Mancuello, ¿qué es una integral? A ver, contame qué ¿No es la operación siempre contraria a derivar? es la operación contraria a derivar. Miren escuchen la pregunta, no miren, sino escuchen la pregunta que le vamos a hacer a Selena. Selena, ¿qué es integrar para vos en la vida diaria? Integrar, y si Estás hablamos por ejemplo, de la comida, integrar algún ingrediente para Bien, complementar una en una receta. receta de cocina integras varios ingredientes para un producto final, ¿verdad? Claro, sí. Bien, perfecto. ¿Qué más? Está muy bien la idea, está muy bien la idea. Y para integrar, ¿cómo haces? Miras la receta. La receta está desintegrados, o sea, está cada uno de los ingredientes. Sigo ¿Y los cómo pasos. haces para integrar? Sigo los pasos. Primero. Seguir los pasos de la receta. Sí. Ese sería el procedimiento. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo haces para que todo eso que estaba desintegrado se integre? Voy paso por paso, haciendo lo que me ¿Qué pide la utilizas? receta. Suponete que tienes que hacer una torta. Sí. ¿Qué haces para integrar esos ingredientes? ¿Qué buscas como primer elemento? La cuchara para revolverlo, o no sé ¿En cómo la se llama. cuchara haces la integración de los ingredientes? Y primero le echo los ingredientes y después lo mezclo. Pero no sé cómo se llama. ¿Qué buscas para hacer la mezcla de todos esos ingredientes? Como que los ingredientes. Bueno, ya has buscado los ingredientes. Está Sí. duro el quincho, ¿eh? O sea que No, poca cocina, Selena. Catherine, ¿qué buscas vos Un si tenés que recipiente para un ponerlo. recipiente, una olla, un cuentón, el bols, Un bowl, sí. bowls. Ahí Yo estaba por hace la decir que alguien me ayude. integración. Poca cocina, Selena, ¿eh? Va a tener que... No pensé que se refería a los materiales para la cocina. Y si me está preguntando de integrar, bueno, busco los ingredientes y listo. Está bien, vos buscas los ingredientes, pero ¿dónde los integras a los ingredientes? Y sí, Vos me decís en la cuchara. No, los mezclo con la cuchara, pero es bueno. Los mezclas. Entendido que para un tupper. ¿Pero a dónde pones esos ingredientes? Y en un tupper. En un tupper, en un bolso, en una olla, no sé. Sí. Una fuente, ¿no es cierto? Sí. Y una vez que, si me dices 100 gramos de harina, Sí. 50 gramos de cacao, 3 huevos, cuando vos metes toda la mezcla al horno y cuando la sacas del horno, saca los huevos por un lado, la harina por el otro. No. ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos un producto final en el cual está todo integrado, está todo cocinado. Está integrado. Y si vos tenías 100 gramos de harina, 100 gramos de huevo, pongámosle ahí, 100 gramos de leche, ¿de cuántos gramos vas a obtener ese resultado? 100, 100 y 100. ¿Son 300? 300, o sea que vas a obtener una torta de 300 gramos. Una tortita muy pobrecita, pero bueno, 300 gramos. ¿Y qué ha sucedido matemáticamente para que vos obtengas una torta de 300 gramos? ¿Qué han sucedido con esos ingredientes que estaban separados? Se sumaron y se integraron. Se sumaron y se integraron. Entonces, ¿qué es una integración? Una suma. Una suma. Así de simple. Una suma.
Ese es el concepto fundamental. Por eso volvemos, después vamos a ver que además van incorporadas otros contenidos, pero en realidad la integración es la operación contraria, como dijo Joaquín, a la derivación. Son dos operaciones, la derivación y la integración. Lo que hace la integración lo deshace la derivación y viceversa. Son operaciones contrarias dentro del cálculo infinitesimal, pero en realidad la idea principal de la integración justamente es la operación de suma. O sea que si saben sumar, saben integrar. ¿O no, Catherine? Sí, ¿Sabes profe. sumar vos? ¿Sí? Y Adolfo, ¿sabes sumar? Más vale, profe. Ah, más vale. Oh, ese más vale, mira. Ah, ya. Bueno, vamos entonces. Esperen, que me fui, toqué mal la tecla. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra unidad. Y lo que vamos a comenzar viendo es, ustedes díganme si se ve allí, sí. Es la operación de integración o integrales, o también antiderivadas. O sea que el que sabe derivadas, sabe integrales. No se lee. Perdón. Ya la subo a la cámara. A la altura del ingeniero Páez, la cámara. Bueno, y siempre me voy para arriba. Todos mis videos salen para arriba. Bueno, estas integrales, justamente, lo que van a hacer es deshacer lo que hace la derivada, ¿sí? Y si una función tiene derivada, ¿podemos asegurar que es continua? O sea, ¿cómo dijo usted, profe? Si una Si es función tiene sí. derivada, ¿podemos asegurar que esa función es continua? Sí, Sí. Ahora, que sea continua, no no significa que sea podemos derivada. asegurar que sea derivada. Por ejemplo, la función valor absoluto. O las funciones que tienen cúspides, ¿sí? Como en las que determinamos que la tangente es infinita, ¿no? Entonces, si estas funciones, si estas funciones que vamos a analizar y vamos a calcular la antiderivada, y si la derivada es una función continua, la integral también va a ser una función continua. Entonces vamos a estar trabajando con funciones continuas, ¿sí? Vamos a compartir un apuntito que yo les hice para que lo veamos bien y empecemos. Bueno, a ver, acá está. Déjenme que corra esto. Y lo vamos a poner más grandecito. Y alguien me va a leer este texto. A ver quién va a ser. ¿Quién va a ser el valiente? O la valiente. Aquí estaremos toda la noche. Hasta que yo no termine, yo no me voy a ir, así que perderán la clase. Yo leo si quiere, profe. Bueno, por favor, gracias. Bueno, hemos visto que la derivada representa la tasa de variación de una función, de ahí que luego podamos interpretar la derivada de diferentes maneras, como la velocidad de variación de cierto fenómeno que evoluciona con respecto al tiempo. En numerosas situaciones es más fácil determinar la velocidad de crecimiento que el valor total que alcanza una magnitud. En esos casos debemos idear mecanismos para, a partir de la función de velocidad, poder deducir la función de valor total en cada instante. Aquí entra en juego el concepto de integral definida, indefinida y definida.
En este caso, la interpretación geométrica para la integral definida como el área encerrada por una función nos llevará también a distintas aplicaciones del concepto en distintos contextos. Bien, perfecto. Ahí terminaste, perdona, porque justo me tapa una valla que tengo yo acá en la pantalla. Sí, contexto. Bueno, entonces acá nos habla de justamente la que más se aplica o se utiliza en las distintas disciplinas que ustedes trabajan es la integral definida. Esa integral definida es el concepto fundamental, está definido como el área debajo de una curva. ¿Qué sucede? Por ejemplo, se puede calcular el trabajo producido por una máquina dentro de un intervalo entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Y el trabajo mecánico producido por una máquina, por la misma máquina, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro contexto donde las máquinas sufren el efecto del calor, ¿sí? No tan solo por el rozamiento que tienen ellas, que producen calor, sino también por el efecto del clima, del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, veamos cómo funciona, cuál es la eficacia y la eficiencia de una máquina a la siesta, en la siesta, produciendo la siesta y produciendo a la noche, ¿sí? Si influye la temperatura o no en el rendimiento de esa máquina. Bien, nosotros a ese trabajo, que es una curva irregular, la vamos a poder calcular a través de las integrales. Entonces, las integrales definidas son las integrales que van a venir a resolver el cálculo o la obtención del resultado de las integrales definidas, va a ser el área debajo de una curva, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros en geometría tenemos tabuladas esas curvas, como por ejemplo el área de un triángulo, el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, el área de un paralelogramo, el área de un polígono. Esas las tenemos tabuladas. Pero ¿qué pasa cuando la curva no está tabulada en una tabla de geometría o no la podemos, no es fácil de encontrar? Entonces vamos a utilizar las integrales definidas, ¿sí? Las integrales definidas nos van a dar un número correspondiente al área debajo de esa curva irregular. Entonces, este es el planteo. Pero para eso vamos a tener que también trabajar con integrales indefinidas. ¿Ustedes pueden resolver esto? Sí, lo pueden resolver a través de las tablas. Si ustedes tienen la tabla de derivadas, la operación contraria va a ser la tabla de integrales. O sea que si ustedes saben derivar, ya saben también integrar, ¿sí? Y viceversa. Si saben integrar, también saben derivar. Las tablas, ¿sí?, van a jugar un papel importante porque, bueno, nos vienen a reemplazar todo un procedimiento algorítmico que nos evitamos, porque ya nos dice a qué es igual la integral de una potencia, de un logaritmo, de una función trigonométrica, ¿sí? Ya están tabuladas. Ustedes vieron que derivada es mucho más fácil trabajarla, no por definición, sino trabajarla como la derivación por tablas. De la misma manera están las tablas de integrales. Ustedes ponen en internet tablas de integrales y les van a salir, van a aparecer muchas tablas con distintas letras, U, B, X, o con otras letras, pero todas hacen referencia a lo mismo. Por allí lo que puede ser diferente es la simbología que utilizan, pero
para aquellos que tienen la guía de trabajos prácticos de electrónica o de electromecánica, que yo trabajé, que es la misma que trabajan ustedes con el profe Abayay, nada más que yo a esa guía le incorporé las tablas de derivadas, las tablas de integrales, las identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes al final del apunte, y pedí que en el caso de cuando estábamos en la presencialidad, se las anillaran para que no anduvieran con el naipe, ¿sí? Que van acomodando las hojas y no saben en qué orden van las hojas. Toda esa información yo la puse al final. ¿Para qué? Para que ustedes cuando trabajaran con derivadas pudieran cortar esa hoja, tenerla, y tantas veces la van aplicando que llega un momento que se la saben de memoria, ¿sí? No va a hacer falta esto de memorizar las tablas, sino tantas veces la aplican, ya automáticamente las van conociendo y se van despegando de la tabla porque ya las tienen memorizadas, como por ejemplo la fórmula de Bhaskara, cuando se los presentaron, decían, ¿cómo nos vamos a aprender la fórmula de Bhaskara? Y ahora, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, no necesitan mirar en ningún lado, automáticamente la conocen, o el teorema de Pitágoras, o la regla de Ruffini, un montón de cosas que la memoria es importante, y los aprendizajes memorísticos en algunos casos no son importantes porque al otro día se olvidan. Pero hay otros aprendizajes que en donde necesitamos la memoria, entonces buscamos en las carpetas que están dentro de nuestro archivo en la memoria y las podemos localizar y ya las tenemos incorporadas, o sea que ya no se nos olvidan nunca más. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con, me molesta esta antiderivada que se va para arriba, así que voy a poner integrales. Porque no sigo la linealidad. Bueno, estas integrales las podemos encontrar nosotros simbólicamente trabajadas simbólicamente expresadas con una S estirada, que significa sumatoria. ¿Qué era lo que nos decían las chicas cuando preparan una torta? Hacen una integración de los ingredientes. Y la torta al final no es de harina, no es de huevo, se ha producido un cambio químico, ¿sí? Tiene otras propiedades diferentes, hubo un cambio químico y cuando obtienen el resultado del producto, saben por la ley del Lavoisier que nada se crea ni se destruye, sino que se transforma, y que esos 100 gramos de leche, de azúcar y de huevos nos dio una torta de 300 gramos, ¿sí? Entonces, y para eso se tienen que haber sumado e integrado todos esos ingredientes. La letra que nos va a indicar, o el símbolo que nos va a indicar, es una S alargada, que significa sumatoria. También lo pueden haber encontrado al signo de sumatoria en Excel, ¿sí? Con la letra epsilon, ¿sí? Que también significa sumatoria. Si alguno maneja Excel, ustedes saben que pintan, ponen al final, aprietan sumatoria y les suman todas las columnas que ustedes han pintado, o primero aprietan sumatoria y le indican todas las columnas que quieren que se pinte, ¿sí? ¿Qué pasa con este contenido en la calculadora? ¿Pueden calcular integrales utilizando la calculadora? Sí. Pero las integrales que van a trabajar en la calculadora van a ser integrales definidas. El que tenga calculadora con la tecla integrales, ustedes van a ver que es una tecla que tiene la S alargada, 2 cuadraditos,
y arriba está la derivada, ¿sí? Para eso ustedes van a tener que poner la función que quieren integrar, les va a poner una valla y les va a poner entre qué valores o dentro de qué intervalo van a integrar. Supongamos, desde el número real 2 hasta el número real 5, o desde el segundo 2, o de la segunda hora hasta la quinta hora, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es trabajar esta tecla para que se familiaricen con integrales, pero lo que van a encontrar son integrales o van a calcular integrales definidas. Y por lo tanto, la integral definida es el área debajo de la curva y por lo tanto, al calcular el área van a encontrar un número, ¿sí? Y una unidad elevada al cuadrado, porque el área es la medida de la superficie. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si nosotros nos fijamos en una tabla de geometría, podemos observar que si tenemos un triángulo, ¿sí? Supongamos que lo tenemos dentro de un sistema de eje cartesiano, podemos sacar el área del triángulo sin la necesidad de integrar. ¿Cuál es el área de un triángulo? Base Por altura sobre 2. por altura sobre 2, exactamente. Ya se lo saben de memoria. Pueden utilizar integrales perfectamente. Supongamos que acá sea el 1 y acá sea el 3, ¿sí? Entonces van a encontrar, van a colocar la función y luego los extremos, el extremo inferior y el extremo superior de la integral, para poder calcular el área de un triángulo. Y el área de un rectángulo, miren lo que estoy encontrando. ¿Cuál es el área de un rectángulo? La formulita. Base por Muy altura, bien. más fácil. Base por altura, exactamente. O alto y ancho, lo mismo. Y si tuviesen un cuadrado, lo mismo, exactamente, porque todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Es la base por la altura. Pero resulta que la base y la altura, para una figura que es un cuadrado, ¿cómo son las medidas? Igual. Iguales. Entonces, puedo poner lado por lado. Y esto nos da lado al cuadrado. Siempre las unidades van a aparecer, las unidades de medición de superficies, que nos dan las áreas, van a aparecer unidades al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, hectómetros cuadrados, ¿sí? Unidades de superficie. El área de un rombo Era diagonal mayor por diagonal menor, creo, dividido en 2. exactamente, diagonal mayor por diagonal menor dividido en 2. Es la misma que la del triángulo, ¿sí? Nada más que la diagonal mayor para el triángulo es la altura y la diagonal menor es la base, pero es lo mismo. Y la de un polígono regular, por ejemplo, un cuadrado es un polígono regular. No era apotema por la, digamos, por uno de los lados. Perímetro, perímetro. Que sería el número de lados por la medida de lado, que es lo mismo que el Por el perímetro. apotema. Por la apotema Sobre 2. sobre 2. Y yo quiero saber qué es la apotema. Sería la altura del triángulo que se forma con los ángulos internos. Bien,
la apotema es un segmento, bueno, más o menos, supongamos que sea, ¿sí? Que va desde el centro del polígono regular, que significa regular porque tiene todos sus ángulos iguales y en consecuencia todos sus lados iguales, va desde el centro del polígono a cada uno de sus lados, formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? A eso se le llama apotema, que sería la altura de cada uno de los lados. Y el perímetro es la suma de la medida de todos los lados, dividido en dos, nos va a dar el área de un polígono. Supongamos que yo tengo un pentágono, un hexágono, un polígono de 10 lados iguales, regular, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo lo nombraría? ¿De cuántos lados? De 10. Decágono. Un decágono, ¿sí? Y así vamos a teniendo decágono, un decágono, dos decágonos, ¿sí? Bien. Pero si puedo tener un polígono de 20 lados iguales o de 20 ángulos iguales, sí, es el icosaedro, ¿sí? No, estoy hablando mal. Ese es para los cuerpos. ¿Puedo tener de 100 lados iguales? Sí. Sí. ¿Puedo tener de 1000 lados iguales? Sí. Creo que O cada sea, vez se asemeja a un círculo. exactamente. ¿Qué le va a El tema es que suceder? ya cuando, por ejemplo, supongamos que lo vemos en centímetros, ¿no? Ya Sí, si tenés 360 lados iguales, ya tenés 1 centímetro por lado. Ya claro, de 1000 lados ya sería 3 milímetros, 2. claro. Y entonces, a medida que aumenta, o sea, que el número de lados tiende a infinito, el lado tiende a qué valor? A 0. A cero, a ser un punto. Y por lo tanto, un polígono con infinitos lados corresponde a una circunferencia o si es una figura, a un círculo. ¿Sí? Entonces, quisiera saber yo cuál es el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Exactamente. El área de un círculo, el círculo recuerden que es el perímetro y todo lo interior, es una figura, ¿sí? Todos los puntos interiores. Pi por radio al cuadrado. Pero si yo digo solamente que quiero calcular el perímetro, estoy Pi hablando por de la... diámetro. Exactamente, estoy hablando de la Que justamente es pi circunferencia. por diámetro porque el diámetro entra 3,14 veces en lo que es la circunferencia. Exactamente. El perímetro dividido en la diagonal, el diámetro, perdón, nos da pi, 3,14 aproximadamente, ¿no? Pero el perímetro o la longitud de la circunferencia es pi por diámetro o pi por 2 veces el radio, porque nosotros sabemos que el diámetro corresponde a 2 veces el radio, pasando por el punto que es centro de la, en este caso, circunferencia. Que por A eso, ejemplo en una circunferencia de radio 2, la sí, circunferencia, el perímetro y el área son lo mismo. lo mismo, perfecto, porque tenemos que es lo mismo que decir radio al cuadrado, ¿no es cierto? O el diámetro van a ser los mismos. Pero entonces, ojo, una cosa es el contorno, que ahí hablamos de circunferencia. Otra cosa es el círculo, que hablamos de la circunferencia más todos los puntos interiores. Y otra cosa es el cuerpo, que es una figura en 3D, que sería en este caso la esfera. ¿Se acuerdan de la esfera?
4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, tenemos figuras que corresponden a figuras circulares en el plano y en el espacio corresponden a los cuerpos. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver que estos ya están tabulados, ya están en una tabla. Lo que nosotros no tenemos ahora es, si nuestra curva hace esta forma, y acá decimos el intervalo A hasta B, nosotros no podemos sacarlo porque no está tabulado. Entonces allí aparece el cálculo integral para poder sacar el área debajo de una curva para la cual no tenemos dentro de la tablita ninguna de esas formas que tienen las figuras en las cuales estamos calculando el área. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien, perfecto. Fascinante el estudio de integrales porque así como límites, vieron, derivadas fue siempre lo mismo. Trabajar con una razón de cambio en un valor instantáneo, pero en integrales tenemos varios procedimientos. ¿Cómo la vamos a definir a estas integrales? Dentro de estas integrales tenemos entonces las indefinidas y las integrales definidas. Las integrales indefinidas nos van a dar una expresión algebraica que después la vamos a trabajar como función integral. ¿Sí? Va a aparecer que así como cuando teníamos la derivada a la derivada de una función, tomamos la expresión que obteníamos de derivar y la volvíamos a derivar. Entonces a esa expresión que en un comienzo era la derivada, la llamábamos, si la queríamos volver a derivar, función derivada, y le volvíamos a hacer las derivadas sucesivas. Mientras que las integrales definidas nos van a dar como resultado un número. Y ese número va a ser igual al área debajo de la curva. ¿Está bien? Entonces acá vamos a obtener una expresión y acá vamos a obtener un número expresado en unidades de área. Hasta ahí vamos a ver. Dentro de las integrales indefinidas vamos a tener métodos de resolución. Vamos a tener el método inmediato. Vamos a tener el método por sustitución. Sustitución o cambio de variable, sustitución. Vamos a tener el método de por partes. Vamos a tener el método según la función, ¿no? Vamos a tener el método, por ejemplo, de las funciones integrales trigonométricas. Por fracciones simples. ¿Sí? Vamos a tener allí también para hablar de integrales impropias, trigonométricas, por parte, por sustitución. Son algunos de los métodos que vamos a trabajar. Mientras que la integral definida, para calcular vamos a utilizar la regla de Barro. ¿Por qué es una regla? Solamente porque se puede trabajar para integrales definidas y me permite calcular el área debajo de una curva numéricamente, ¿sí? Bueno,
Todas estas van a responder a la definición de derivada, de integral. La definición de integral nos dice que la integral de una función la vamos a llamar primitiva. ¿Y cómo esa primitiva va a representar a la integral? Esa primitiva va a ir con una f mayúscula, siempre es la primitiva. ¿Y cómo vamos a saber que es la primitiva? Porque si a la primitiva la derivamos, vamos a obtener la función original. ¿Sí? Este es el concepto de... ¿Podría bajar la cámara, profe? Sí, perdón. Perdón. Tienes razón, no estoy mirando. Ahí va. Acá, ahí. A f mayúscula la vamos a llamar primitiva de una función. ¿Y cómo sé yo que es la primitiva? Porque si a la primitiva la derivo, obtengo la función de la cual yo partí. ¿Sí? Cada una de estas primitivas, ¿sí?, correspondientes a una función, cada función no tiene una primitiva, tiene infinitas primitivas. Son infinitas las primitivas de cada función. ¿Y en qué difieren? En un valor C. Difieren en un valor C en C o K, como le quieran llamar, donde C o K, como le quieran llamar, responden a un número real. Entonces, cuando nosotros trabajamos con integrales indefinidas, lo que obtenemos no es el área debajo de la curva, sino una familia de primitivas que difieren de un valor C. Y obtenemos una expresión algebraica. Según lo que nos planteen en el ejercicio de integrales, vamos a poder aplicar una integral inmediata, un método por sustitución por partes, integrales trigonométricas, integrales de fracciones simples. Acá me faltó simples. Bueno, ahí lo pongo. Todo desordenado como siempre. Bueno. Entonces vamos a corroborar todo esto que yo les estuve analizando y que se los voy a pasar en el apunte porque ya se los resumí para que a ustedes les resulte más práctico a la hora de estudiar, ¿sí? Vamos a ver acá si puedo correr esta barra de herramientas que me está incomodando. Ahí está. Bueno. Esperen que sigue molestando acá. ¿Quién va a leer el primer párrafo? Ahí leo yo, profe. Bueno, por favor, gracias. En cálculo infinitesimal, la función primitiva o antiderivada de una función f es una función f cuya derivada es f. Es decir, f derivada de f es igual a f. Bien. Escuché tantas veces F que ya me mareé ya. Claro, a una le vamos a llamar F mayúscula. La F mayúscula es la primitiva. Entonces dice, en el cálculo infinitesimal, la función primitiva o antiderivada de una función cualquiera es una función F mayúscula. Esa función F mayúscula, si la derivamos, la derivada de esa primitiva es la función original. Es lo que yo les marcaba acá abajo, no sé si se ve acá abajo, que la derivada de la primitiva es la función original. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dan 2x, sabemos que la función primitiva es x cuadrado. Es y ahí x al cuadrado. Si derivas x cuadrado es 2x. Exactamente. Y que ahora vamos a hablar de una condición suficiente para que la función f minúscula admita primitivas sobre un intervalo.
Primero que la función tiene que ser continua en ese intervalo, porque si es derivable, es continua, ¿sí? O sea, si tenemos una función, esa función es una derivada, cuando yo le aplique la operación de integración, voy a obtener la función original. Y si es una función derivable, es una función continua en dicho intervalo. Dice, si una función cualquiera admite primitivas sobre un intervalo, admite una infinidad de esas primitivas. ¿En qué van a diferir esas primitivas? En una constante. F1 es primitiva de la función f minúscula y F2 mayúscula es una primitiva de la función f minúscula. ¿Sí? Tiene f minúscula, tiene infinitas primitivas. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es cada una? Porque difieren de un valor c. F1 y F2, acá lo tenemos, son iguales, salvo que le saquemos c. Entonces, para que sean infinitas Que a fin primitivas, de cuentas, en la derivada c no cuenta porque al ser constante es 0 su derivada. exactamente. Por eso es que decimos, son infinitas, pero la primitiva es una sola, ¿sí? Difieren en un valor c. A c se la conoce como constante de integración. En consecuencia, si la primitiva de una función f minúscula lo vamos a definir como un conjunto de primitivas, donde tenemos la primitiva más c. Por ejemplo, como dijo su compañero, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Más 1 va a ser una primitiva. Más 2 va a ser otra función de integración o primitiva. X al cubo sobre 3 más 50 va a ser otra función, ¿sí? Donde van primitiva, donde van a diferir solamente del valor c. La primitiva siempre sigue siendo igual. A dicho conjunto se le llama integral indefinida, o sea, el conjunto de las infinitas primitivas de una función. Y se representa como la s alargada de f, o también pueden encontrarla, la simbología según el libro que tengan, la integral de f de x diferencial de x, acompañado con el diferencial de x. Nosotros ¿Cuál? cuando Sí, vimos integrales, siempre nos olvidábamos de poner la c y sí, bueno, se consideraba como, no los mal. consideraban como mal, pero nos decían que sí o sí había que poner la c porque, o sea, solo en el resultado, porque la c no se cuenta en la derivada, pero en la función sí existe. Exactamente, Por más que exactamente, sea porque la cero, derivada de incluso una existe. constante es cero, o sea que podríamos tener infinitas constantes, pero la derivada es cero. Entonces, es necesario que cuando ustedes escriban la primitiva de un cálculo, pongan la F mayúscula, ¿no es cierto?, que va a ser la función integrada, más un valor C. Con que lo pongan simbólicamente C, suficiente. Ya sabemos que saben integrar y que saben que la integral las integrales indefinidas son infinitas y que difieren de este valor constante C. Este valor constante C es un número real. El proceso de hallar la primitiva de una función se conoce como integración indefinida o como integral indefinida. Y por lo tanto es el proceso inverso de la derivación. Las integrales indefinidas están relacionadas con las integrales definidas a través del teorema fundamental del cálculo integral. Y ya no leo porque allí justo tengo una barra y proporcionan un método sencillo para calcular integrales definidas de numerosas funciones. O sea, las integrales
indefinidas, cuando nosotros le pongamos los extremos de integración, las definamos dentro de un intervalo, ¿sí? Allí vamos a poner cuál va a ser su límite inferior y su límite superior y vamos a calcular un número. Y eso va a estar relacionado con este teorema que yo estoy allí marcando, teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Que a mí me permite definir qué es una integral, ¿sí? Ese teorema es re importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque con ese teorema nosotros podemos fundamentar de que la derivada y las integrales son operaciones contrarias. La demostración de ese teorema tiene la integración de un montón de contenidos de integrales, que se aplican en integrales. Bien, entonces tenemos que toda primitiva va a ir acompañada de una constante de integración. Esperen que saque estas vallas que me vuelven loca y no me dejan llegar hasta el final. Ahí está. Ahí está. Bueno. Fíjense, allí tenemos una función. La función roja, la función azul, la función celeste. ¿Qué estamos viendo? Es una familia de funciones. Todas tienen la misma primitiva, todas tienen la misma forma, fíjense. Esta tiene la misma forma que esta y tiene la misma forma que esta. Lo único que varía es su ordenada del origen, que eso sería C. Exactamente. Esta corta en 4. Esta misma primitiva corta en 0. Y esta misma primitiva corta en -4. Entonces, acá la constante es la primitiva más 4. Acá la constante es la primitiva más 0 y acá la constante es la primitiva -4. ¿Sí? O sea que C es un número real. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos qué es una integral indefinida, es una familia de funciones que varía en su constante de integración, que es C. Acá tenemos un cuadrito, no sé si se ve o si quieren que lo ampliemos, pero justo estoy en un Power, no me lo va a ampliar ahora. Hablamos de integral indefinida. Tenemos métodos y vamos a ver ejemplos. Las integrales indefinidas son las primitivas. Es la operación contraria a la integración, a la derivación. Los métodos para resolver las integrales indefinidas son en forma inmediata, no tenemos que buscar ningún procedimiento, está por tabla, ¿sí? Y estas integrales inmediatas tienen propiedades, como por ejemplo, la integral de una constante por una función, saco la constante fuera del signo integral e integro la función. También tienen otra propiedad, que es la propiedad de la aditividad, ¿sí? Que quiere decir que si yo tengo que calcular el área debajo de una curva, puedo seccionar esa curva en distintos subintervalos y luego sacarle el área a cada uno de sus subintervalos, sumarlos y me va a dar el área total debajo de la curva. El otro método se llama cambio de la variable o un método de sustitución. El otro método es método de integrales por parte, donde allí vamos a ver que es otra forma de integrar teniendo en cuenta las características de la función que nos dan para integrar. Acá vamos a ver que encontramos una función y la derivada de otra función. Otro tipo de integración son las funciones racionales o en fracciones simples, que son funciones donde el numerador y el denominador son polinomios. Y ahí tenemos las funciones irracionales y tienen un procedimiento diferente de integración. Y las trigonométricas que también tienen su procedimiento, su algoritmo para la resolución. ¿Sí? Este sería un resumen de qué es una integral indefinida y cuáles son los métodos para poderlas integrar.
Esta tablita, yo la saqué cortita allí, pero las que yo les puse en el apunte de práctica, creo que son algo de 200 o 300 integrales. Hay que buscar cuál es la que corresponde a la función que nos han pedido integrar. Pero si ustedes saben, estas que son las inmediatas, la de una potencia, dice, la derivación le restaba 1 y bajaba el exponente. Acá es lo contrario, le suma 1 y divide por el exponente. De 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Si yo derivo logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. De e a la x, e a la x. De a la x, si yo derivaba, me quedaba a la x por el logaritmo natural de a. Ahora, si yo integro, es la operación contraria. Pongo a la x y divido por el logaritmo natural de a. La derivada del seno era el coseno. Ahora, la derivada del seno es menos coseno. Y la derivada del coseno es seno. Ahí no va a cambiar el signo, ¿sí? Ahí generalmente, ahí es donde ocurren los errores porque se nos mezclan las tablas de derivadas con las de integrales. Bueno, 1 sobre coseno cuadrado, tangente de x, 1 más 1 sobre x al cuadrado, el arco tangente y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Dudas? Cuéntenme hasta que yo borre qué es lo que han entendido ustedes de todo lo que hemos visto. Les voy a darle espalda un ratito para borrar. ¿Qué es la integral? O la integración. Es la forma para sacar una primitiva de una función que ya fue derivada o de una función en sí. Bien. ¿Qué tipo de integrales hemos analizado acá en estas primeras nociones de integral? Indefinida. Definidas. ¿Y qué te da como Indefinida. resultado una integral definida? Era el área debajo de la curva. Exactamente. ¿Y entonces qué te da como resultado? Un número, ¿sí? Con la unidad de medición al cuadrado. Mientras que las integrales indefinidas, Te dan como resultado una función. una familia. función. Una familia de primitivas. Una familia de primitivas. ¿Y qué es una familia de primitivas? Misma función, nada más que cambia su valor constante. Es la primitiva de la función original acompañada de una constante que van a ser todas diferentes y que corresponden a la intersección de la función con el eje de ordenada. O sea, es la ordenada al origen. Bien. Dentro de esas integrales definidas e indefinidas, ¿cuál es la que ustedes pueden calcular utilizando la calculadora? Definida. Las definidas, exactamente, porque les va a pedir los parámetros entre los cuales ustedes van a integrar. O sea, el intervalo sobre el cual ustedes van a integrar esa curva, para la cual no tienen una tabla geométrica, ¿sí? Una tabla de áreas de geometría. Bien. Nosotros vamos a comenzar a ver la más simple de todas, que es la integral de una potencia. ¿Sí? La integral de una potencia de x a la n, que puede ir diferencial de x o no, es lo mismo, ¿sí? Nos dice que, así como las derivadas, nosotros tenemos, al exponente le sumamos 1 y dividimos por ese mismo exponente más la constante c o k. Por ejemplo, si tenemos x al cubo, ¿sí? Va a ser, pongo la misma potencia, con el exponente le sumo 1
Y esta expresión es la que va en el denominador. Más C. ¿Sí? Esto nos quedaría x a la cuarta sobre 4 más C. Si yo quiero asegurarme que lo que hice está bien, ¿tengo la forma de controlarlo, de comprobar? Sacar Sí. la derivada. Exactamente. Esta es la primitiva. Una de las primitivas, ¿no? Una de esas infinitas primitivas. Esto es... Es la primitiva general, por decirlo así. Exactamente. Y ahí le agrego el C para que se forme la familia o las infinitas primitivas. Me dice que si yo, las integrales, si yo derivo la primitiva, voy a obtener la función original. O sea, voy a obtener esta. Esta es f de x. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es cumplir con esto. ¿Se ve acá? Sí. Entonces vamos a tener, voy a poner la función primitiva ya acá con la constante c y la voy a derivar. ¿Sí? Esto es lo mismo que escribir, voy a poner acá un cuarto de x a la cuarta, más c me falta acá, lo voy a escribir de otra manera para que lo vean. En vez de derivar como un cociente, nos conviene derivar como un producto. Y el producto de la derivada de un producto de una constante por una potencia es la constante por la derivada de la potencia. Entonces dejo la constante y derivo la potencia. Contrario a la integración, acá bajo el exponente, lo multiplico, acá lo divido y le resto 1. Y en cambio acá en la integral sumo 1. Entonces me va a quedar al cubo. Y la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Simplifico 4 y 4. ¿Y qué obtengo? Obtengo x al cubo. Y x al cubo es la función de la cual yo parto. ¿Sí? Entonces quiere decir que lo que yo encontré como primitiva está correcto. Aquel que quiera hacer mal una integral, lo puede hacer. Pero tiene forma de controlar si lo que está haciendo está bien, asegurarse de que el resultado es correcto, perfectamente. Después de integrar, deriva y tiene que volver a la función original. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tuviese acá, a ver, me voy para este, le voy dejando un ratito. ¿Qué pasaría si ustedes tuviesen la integral de la raíz cuarta de x? En la mayoría de los casos, cuando nosotros tenemos integrales, ¿se ve o no? ¿A dónde estoy? Acá. Ah, no se ve. Ninguno me va a decir que no se ve. Acá. Ahí está. Tengo la integral de la raíz cuarta de x. En la mayoría de los casos, cuando podemos transformar en potencias, como la potencia es la primera integral inmediata que nosotros reconocemos en la tabla de integrales inmediatas, tratamos de llevarlas a potencia. ¿Puedo convertir esta raíz cuarta en una potencia? X a la 1/4. X a la 1/4. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que las raíces son potencias de exponentes racionales. Esta expresión es la misma que yo tengo acá. Puedo ahora integrar perfectamente. Tengo que poner x a la 1/4 más 1 y a esto lo llevo al denominador. 1/4 más 1 más c. 1/4 más 4 cuartos son 5 cuartos.
x a la 5/4, resuelvo esto, y acá me queda a la 5/4, más c. Si yo quiero saber si esto está bien, derivo, y tengo que obtener raíz cuarta de x, o x a la 1/4, que es lo mismo. ¿Está bien? Quiero expresarlo de otra manera, puedo poner raíz cuarta de x a la 5ª por 4/5, ¿sí? Más c. ¿Está bien? Este lo llevé al numerador, ¿sí? Y lo escribí como un producto. Ya no es una división, sino es una multiplicación. Entonces, todas aquellas expresiones que nosotros podamos convertirlas en potencias, lo podemos hacer y es mucho más fácil la integración. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito acá que me pareció interesante ponérselos en el apunte. Avísenme cuando sea la hora porque yo me voy, ustedes saben. Bueno. Estas las integrales, ustedes eligen la tabla de integrales que van a utilizar, las imprimen, yo se las paso en apunte, pero ustedes perfectamente las pueden ver. Miren acá, esta es la integral original. ¿La puedo reescribir? Sí, la puedo reescribir. La invierto y me queda x a la -3. Y una vez que la reescribí, queda como una potencia. Entonces, ¿qué me queda? Trabajar la integral inmediata de una potencia. Sumo al exponente le sumo 1 y eso mismo va al denominador. Esta es otra forma de expresarlo a este resultado, pero si ustedes ponen este resultado o ponen este resultado acomodado para que el exponente quede positivo y la fracción quede como -1/2, es perfecto. Y si lo ponen de esta manera, también está bien. Miren acá, la raíz cuadrada de x. ¿La puedo escribir como potencia? Sí. Y una vez que lo tengo como potencia, lo puedo trabajar en forma de integral inmediata de una potencia. Acá yo tengo una propiedad, que es 2 por el seno de x. Es una constante por una función. Se saca la constante, lo mismo que la derivada, y nos queda una integral inmediata. Y la integral del seno es menos coseno. Para la derivada, la integral del seno era coseno, ¿se acuerdan? Acá es menos coseno. Y la constante queda fuera. La puedo escribir de otra manera, está escrita de otra manera. ¿Qué pasa acá? Tenemos un 2. Este 2 puede salir afuera del signo de integración. Nos queda 1 sobre raíz cuadrada de x. Como está en el denominador, lo invierto. El exponente queda negativo. Y luego hago la integración. Le sumo 1 y lo mismo va al denominador. ¿Sí? Puedo resolverlo esto, llevarlo al numerador. Y 1/2 se invierte, me queda 2 sobre 1, que me queda 4, y acá también podría poner 4 raíz cuadrada de 2. O raíz cuadrada de x, perdón. ¿Qué pasó acá? ¿Es una potencia? Sí, es una potencia. ¿Pero la puedo integrar en forma inmediata? Sí, la puedo integrar. ¿Qué pasó desde la integral original a reescribirla? Porque no es la integral de x de una potencia cualquiera, porque es de una función compuesta, porque la base no es la variable independiente, sino... Saco trinomio cuadrado perfecto ahí. Exactamente, nos queda el trinomio cuadrado perfecto. Y como la integral de una suma es la suma de las integrales por la propiedad de la aditividad, ¿sí? Integrar todo esto es lo mismo que integrar t a la cuarta, integrar 2t al cuadrado, integrar 1t. ¿Sí? La integral de 1
o la integral del diferencial de t es t. De una constante es la variable. Y allí queda integrado cada uno de los términos aplicando la propiedad de la aditividad de las integrales. ¿Qué ha pasado acá? Miren esta original y miren esta que tenemos acá. Sacó factor común de x al cuadrado. O X sea, al cuadrado. dividió todo en x al cuadrado, el numerador y el denominador. Está todo dividido en x al cuadrado. Entonces, ¿qué hizo? Distribuyó el x al cuadrado para ambos términos de la suma que está en el numerador. Entonces, x al cuadrado dividido en, x al cubo dividido en x al cuadrado, se restan los exponentes y nos queda x. Mientras que 3 dividido en x al cuadrado nos queda 3 sobre x al cuadrado que lo lleva al numerador y le queda una potencia. La integral de una suma, suma de las integrales y quedan dos potencias y nos queda una integral inmediata. ¿Sí? Lo mismo sucedió acá, aplicó acá distributiva, pero acá también aplica distributiva. Acá el denominador es denominador de todo, entonces puedo hacer la distributiva del denominador, no del numerador. Pero en este caso tenemos un producto y podemos aplicar propiedad distributiva. Nos quedan las potencias, nos queda el trabajo con las propiedades de las potencias de igual base, porque convertimos todas las raíces en potencias de exponentes racionales, y una vez que yo tengo potencias y sumas o restas, puedo integrar cada uno de los términos de la suma o de la resta. ¿Dudas? Por mi No, parte, profe, no, por el profe. momento no. Entonces, ¿qué les mostré yo allí? ¿Qué les busqué para facilitarles este trabajo con las integrales que por allí como ya estamos al final del año, se nos hace muy complejo, viene a trabajar con las tablas de derivada, vuelve a trabajar también en forma independiente, puede ser con las tablas de integrales. ¿Qué hicimos acá para entender las integrales inmediatas? Esta es inmediata, pero no las vemos a simple vista como Tenemos que inmediatas. reescribir, buscar la forma, Las digamos. volvemos a reescribir. ¿Y cómo las reescribimos? Como una función de potenciación. Potencia. ¿Sí? De potenciación. O sea, la variable x está en la base y el exponente es el que cambia. ¿Sí? Cuando hacemos la transformación, la reescritura. Y lo que tenemos en la base es x, lo que varía o cambia es el exponente, por eso se llaman funciones potenciales. Si hubiésemos tenido al revés, menos 3 elevado a la x, serían funciones exponenciales. Y si tuviésemos la x en la base y en el exponente, funciones potenciales exponenciales. Entonces, lo que quise yo mostrarles acá, que todas estas funciones que hemos integrado, las hemos convertido o las hemos reescrito en forma de potencia, y una vez que escribimos en forma de potencia, es una integración inmediata. ¿Sí? Y podemos aplicar la tablita que yo les mostraba o que ustedes tienen ya, seguramente ya han comenzado en la práctica con integrales. No, profe, todavía no. ¿No? Todavía no. Bueno, entonces, esta sería una forma de trabajar las integrales inmediatas, reescribiéndolas como potencias, y una vez que reescribimos como potencia,
nos queda el integral en forma inmediata. Sumamos 1 al exponente y lo mismo va al denominador, contrario a la derivación. ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno. Hay que aprenderse las tablas de integración, ¿no es cierto? Porque no todas las veces las hemos visto a las tablas de integración así tan en forma inmediata. Bueno, a ver. Espérenme 2 segundos que vuelvo a compartir. Bueno, ahí hemos reescrito entonces. Vamos por este método. Cuando yo tengo una integración inmediata, una de las posibilidades de resolución es que sea una función donde yo tenga que trabajar con una sustitución o un cambio de variable, ¿sí? Que nos permita ese cambio de variable transformar la integral de una integral compleja en una integral sencilla, inmediata para resolver, ¿sí? Ese es el objetivo al cambiar la variable o al sustituir la variable, ¿sí? Esta integral por sustitución responde a lo opuesto de la regla de la cadena en derivación. ¿Se acuerdan que la regla de la cadena en derivación era derivar una función compuesta, donde primero derivábamos la función principal multiplicada por la función que componía a esa función compuesta? Por ejemplo, ustedes tenían x, por ejemplo, a a la u, era a a la u por logaritmo natural de a por u'. Siempre aparece u' en la mayoría de las veces como la función que compone, ¿sí? No es en función de la variable x, sino en función de otra función. Entonces, cuando preguntamos en los exámenes a qué operación opuesta corresponde, es la oposición a la regla de la cadena en derivación. Bien, ven que ahí está la regla de la cadena, una función compuesta f de g de x. Tenemos la derivada de la función principal y luego de la función que actúa como variable o que compone multiplicada por la derivada de esa función. Bien, nosotros vamos a integrar, pero para eso vamos a tener que hacer un cambio. Allí yo les muestro un ejemplo. Lo voy a copiar el ejemplo y lo vamos a desarrollar acá en el pizarrón para que ustedes ¿Profe? vean. Sí. Y de esta forma, al hacer el cambio de variable, podemos aplicar directamente la integración inmediata. Exactamente. O una integración mucho más fácil. O sea, apuntamos a este método para que la integral, que en un comienzo no sabíamos cómo resolverla, vemos que nos vamos a dar cuenta que es una función compuesta y entonces vamos a cambiar la variable por esa función compuesta y nos va a resultar mucho más fácil el trabajo en la integración. Vamos a ir a una integración mucho más simple, que puede ser una integración inmediata, que puede ser, si estamos trabajando, sí, integración inmediata. Después vamos a ver ya por parte que la vamos a trabajar. Acá vamos a tomar este coseno de 2x, lo voy a dejar de compartir. Y vamos a resolver por el método de sustitución o cambio de variable. Doy un ratito la espalda para borrar acá. Y vamos a resolver. Pero para eso ustedes, la pista que van a tener es que se trata de una función
compuesta, ¿sí? Donde van a tener una función dentro de otra función. Esa va a ser la pista. Bien. El ejercicio decía integral del coseno, no de x, sino de 2x. Si fuese inmediata, ¿estamos viendo? Sí. Si fuese inmediata, tendríamos que tener la integral del coseno de x, diferencial de x. Así sí tendríamos una integral inmediata, pero acá no tenemos una integral inmediata. Entonces, el método que vamos a utilizar es el Podemos llamar a método... 2x como u y usamos diferencial de u. Exactamente. Muchas veces nos va a hacer falta el diferencial de x. Yo les sugiero que lo pongan. Método de sustitución o método de cambio de variable, lo mismo. Entonces nosotros generalmente, es mi forma de trabajar, pero ustedes lo pueden trabajar con un cálculo auxiliar, van a decir que la función que compone en este caso, esta función, es un cambio de variable, le llamamos t. Ay, bueno, entonces nosotros vamos a decir que 2x lo vamos a cambiar por la variable t. Entonces nos va a quedar la integral del coseno, ya no de 2x, sino de t. Diferencial de t. ¿Sí? Vamos a cambiar la variable. Y entonces acá nos queda una integral inmediata. La integral del coseno es seno de t más c. Y entonces cuando nosotros expresemos el resultado, lo vamos a expresar en función de la variable que hemos cambiado. Pero una vez que hemos cambiado esa variable, nosotros vamos a tener que expresarlo en la misma variable que nos dio el problema. Entonces en este caso vamos a decir seno de 2x, porque ese es el ejercicio primero que nos dieron. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Está bien? Pero Bueno. si derivamos seno de 2x, No me no falta nos la daría. derivada del seno de 2x, está bien. Del 2x. ¿Eso me estás diciendo? Porque al derivar ahí no nos quedaría el 2x. Sí. Yo Tendría que hice ir un 2 después afuera. Ahora tengo que derivar, me falta eso. No derivé acá. Sería dt. Claro, entonces nosotros tenemos acá 2x diferencia, 2x igual a t, que es lo que convertí acá. Pero me falta la derivada, porque me falta reemplazar esto. ¿Sí? Aquí es igual dt. Entonces yo derivo dt va a ser igual a ¿qué? A la derivada de 2x. La derivada de 2x, ¿a qué es igual? A 2. A 2 diferencial de x, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Yo tengo diferencial de x nada más. Tengo el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x va a ser igual a dt sobre 2. Y ahí me quedó que no derivé. Espérate que acá. Entonces, vamos de nuevo. Ahí saldría afuera el 1 medio. Ya, exactamente. ¿Yo qué hice? Al 2x le di el cambio de variable por t. ¿Sí? Pero no derivé, porque esta es la derivada de x. Entonces, cuando yo derivo, ¿sí?
voy a obtener el diferencial de t, porque tiene que ser t con su diferencial. Entonces, si yo derivo este primer miembro de la igualdad, la derivada de 2x es 2 diferencial de x. Y si yo derivo t, me va a quedar el diferencial de t. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos x? Si yo lo derivaba, me daba 1. ¿Está bien? Acá me queda directamente el diferencial de t, nada más. Ahora, yo quiero reemplazar, puedo hacer dos cosas. Puedo dejar diferencial de x igual al diferencial de t sobre 2, o puedo escribirlo como un medio diferencial de t. Entonces, me va a quedar acá que el diferencial de x, si yo lo tengo que reemplazar acá, va a ser igual a 1 sobre 2, o sea, un medio diferencial de t. Y este valor que está acá es una constante, va a salir afuera. Me va a quedar coseno de t diferencial de t. Entonces, ahí me queda la integral inmediata, salió como constante, un medio. La integral del coseno me va a quedar Seno de t. seno de t más c. Pero como yo necesito expresarla en la misma expresión de la variable que yo sustituí, me va a quedar un medio del seno. Ay, esto no se lee, ¿no? ¿Se lee o no se lee? Más Se ve o muy menos. poco. Sí. Espera que cambie de fibra. A ver si acá esta fibra. Acá está. No queda. Tenemos que expresarla siempre en la misma variable que nos dio el ejercicio. Seno de t, acá lo tengo que reemplazar por 2x más c. Si yo quiero saber si yo hice bien, derivo y me tiene que dar coseno de 2x. ¿Cómo hago la derivación? Un medio por seno de 2x más c, lo derivo. Y me tiene que dar la función original. Derivo como una constante por el seno de u. ¿Sí? Dejo la constante. La derivada del seno de u es coseno de u. ¿O no? Esto es u, de la función. Coseno de u es 2x por u'. ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo esto, la derivada es la constante por el coseno de u por u', porque la variable no es x, sino es una función con una función. La derivada de 2x es 2. ¿Sí? Y la derivada de la constante es 0. Simplifico acá y me queda el coseno de 2x. Y ahí compruebo que lo que yo hice es correcto. O sea que tengo que reemplazar al diferencial y tengo que reemplazar a la función que compone, cambiarle la variable. ¿Sí? En muchos casos vamos a tener que derivar. Allí yo les puse algunos ejercicios resueltos, pero yo les recomiendo que para trabajar con estas integrales, a ver acá está. Allí, fíjense, dice, esperen que me tapa esta barra. Dice, en esta y en las siguientes integrales haremos un cambio de variable de tipo y igual a g de x para reducir la integral a una estudiada en la sección anterior. En la sección anterior hemos trabajado integrales inmediatas, ¿sí? Entonces, tenemos el cambio de variable y después lo tenemos que derivar para que el diferencial, o el diferencial de x se convierta
y lo sustituyamos por el diferencial de la nueva variable. Ahora, fíjense acá en el ejercicio 2 que toma como variable, como función a e a la x. Esa es la función que compone, ¿sí? Y luego deriva y, porque está reemplazando acá y, por e a la x. Deriva y le queda e a la x diferencial de x. Yo tengo e a la x diferencial de x. Entonces todo eso va a ser deriva de diferencial de y. Y acá 1 sigue siendo el mismo y e a la 2x me va a quedar, es lo mismo que de decir e al cuadrado, porque esta x la puedo llevar adelante por propiedad conmutativa. Entonces me queda 1 sobre 1 más y al cuadrado. Y cuando tenemos la fracción de 1 sobre 1 más y al cuadrado, o x al cuadrado o al cuadrado, estamos en presencia de los arcos, ¿se acuerdan? En este caso es arco tangente de y más c. Pero al finalizar tenemos que tomar nuevamente y reemplazar la variable. Y en este caso es e a la x. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos tangente de x. Si ustedes buscan en las integrales, en las tablas de integrales, la pueden encontrar. Cuanto más larga es la tabla de integrales, se tratan de integrar la mayor cantidad de funciones posibles. Pero acá tengo que la tangente es seno de x sobre x. Entonces, podemos tomar coseno o podemos tomar seno. Pero, ¿qué sucede? Sabemos que una sola es la que va a ser sustituida y la otra no. ¿Y cómo sé, profesora, cuál es, en este caso, la que yo voy a sustituir o voy a reemplazar? En este caso es una función racional. Entonces, lo que vamos a sustituir en este caso es el denominador. En esta función, que era una función exponencial, trabajamos la función exponencial. En este caso, que es una función racional, trabajo el denominador, ¿sí? Entonces, y es coseno de x, el diferencial de y, la derivada de y, es menos seno de x diferencial de x. Y luego hago la sustitución. Entonces me queda que el seno, acá sobre el coseno diferencial de x, me queda menos 1 sobre y diferencial de y. Y 1 sobre y es logaritmo natural de y. Acuérdense que va en valor absoluto. Y en este caso le ponemos el signo menos como una constante que podemos escribirla como menos 1 adelante. Más c. Y después está ahí, la volvemos a reemplazar acá como el original coseno de x. Sería el denominador. Exactamente. En estas funciones racionales, en general, el denominador es lo que vamos a cambiar, ¿sí? Y en el numerador, en la mayoría de las veces, está posiblemente la derivada o una expresión muy parecida a la derivada. Fíjense, x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, y acá nos queda 3x al cuadrado bajo el exponente menos 6x diferencial de x. Muchos casos por allí van a quedar la posibilidad de sacar factor común para que esta expresión sea la derivada de la función que yo sustituí por otra variable. Y allí nos queda 1 sobre y fíjense que toda esta expresión que antes era súper complicada de trabajar, se convirtió en 1 sobre y, es el logaritmo de y. Y ahí queda. Lo mismo para las funciones con raíces. ¿Quién es lo que reemplazamos?
el radicando. En las racionales, el denominador, ¿sí? En las compuestas, lo que está componiendo y que no es variable, la variable común, sino es una función que actúa como variable. Ahí están todas las resoluciones, ¿sí? Esperen que me fui. ¿Cómo estamos en horario? ¿A qué hora sería, profe? ¿11:15? Sí, ¿O 11:15. las 11? No, 11:15. Y faltarían 10 minutos. Ahora me 10 quiero a las minutos. 11. Bueno, ya están mintiendo. Bueno, tenemos integración por parte. La integración por parte, voy a dejar de compartir. Las inmediatas, entonces, ustedes se van a dar cuenta que yo las puedo convertir en alguna de las integrales inmediatas. Y la que más fácil es la de la potencia. Cuando tengo una integral por sustitución, voy a tener la necesidad de cambiar una función que esté expresada como una función compuesta o donde tengamos una función y la derivada de esa función, ¿sí? El método de sustitución muchas veces trabaja con las funciones compuestas, porque es la oposición a la regla de la cadena, o tenemos una función y su derivada, y no la podemos hacer en forma inmediata. Entonces recurrimos al método de reemplazar la función que es importante por una variable t, i, a, m, la que ustedes quieran, y dejar todo expresado en función de esa variable que hemos sustituido. Se transforma en una expresión de una integración inmediata y de allí volvemos cuando expresamos el resultado a reemplazarla por la variable original. Pero la integración por parte, ¿cómo sé yo que hay una integral donde tengamos la integración por parte? La integración por parte se va a dar en una función donde tengamos una función y la derivada de otra función. En sustitución, nosotros teníamos una de las pistas para sustitución. Decíamos que podíamos tener una función y la derivada de esa función, ¿sí? O una función compuesta. Pero para cuando nosotros trabajamos con funciones para integrar el por parte, vamos a tener una formulita. Y la pista que nos va a dar de que nosotros tenemos una función para integrar por parte, vamos a tener una función y la derivada de otra función. O sea, u y la derivada de otra función totalmente diferente, b. Y ahí vamos a trabajar por parte, ¿sí? ¿Cómo surge esta integración por parte? Esa es la de la reglita, profe, esa mnemotécnica. Un día vi una vaca. Ah, exactamente. Como el versito no me lo acuerdo, yo sé el de los Alpes. Un día, ¿cómo es? No me lo acuerdo bien. Un día. Era un día. Había una vaca. Una vaca, creo que era. O vi una vaca Vi una vestida, vaca. No me acuerdo. vestida sin cola, Oh, no, con sí. uniforme. De uniforme. De uniforme. A ver, ya lo vamos a sacar. Bueno. Tengo una función y tengo la derivada de otra función. Voy a hacer integración por parte. ¿Sí? La fórmula de integración por parte la voy a aplicar siempre y cuando tenga una función y la derivada de esa función. ¿Cuál es la fórmula? U por B menos la integral de B por du. Ahí tengo. Un día
vi una vaca sin Vaca. cola, sin cola, vestida de uniforme. vestida de uniforme. Esta es una reglita mnemotécnica, así como el pico de pato hermoso, bonito, que trabajaron en química. Nos permite conocer la fórmula a partir de la cual nosotros trabajamos la integral por partes. ¿Sí? Un día, ¿sí? Un día vi una vaca sin cola, porque esta es la cola, y sin cola, sin cola me falta acá. Vestida de uniforme. ¿Sí? Y ahí está la de uniforme. Hay varios versitos, pero es una reglita mnemotécnica para que ustedes se acuerden, ¿no? Es U por B menos la integral de B por DU. DU, acá me falta DU. Porque es de uniforme. Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener que a una función tomarla como U y a otra función tomarla como B. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la función y su derivada, encontrar la función y su derivada y poderla utilizar a esta formulita. ¿De dónde aparece esta formulita? Y es lo que preguntamos nosotros cuando en los exámenes decimos, ¿de dónde sale esta fórmula? Porque de algún lado sale esta fórmula. Esta fórmula sale del producto de U por B, la derivada de U por B. ¿Sí? Entonces, si yo derivo dos funciones U por B, esto me va a quedar la primera derivada le voy a poner du por B menos o más. ¿Menos o más? Más. Más. Acuérdense que es una suma. La primera función por la derivada de la segunda función. ¿Sí? La derivada la pongo como diferencial. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la integración, lo voy a dejar acá y lo voy a seguir acá abajo para que se vea. La integración de U por B derivada, ¿sí? Me va a quedar la integral de todo esto. Que lo vamos a directamente a la integral de una suma, la Se suma distribuye. de claro. Voy a poner primero la función, después el diferencial más la se distribuye. No va a decir eso porque no es distributiva. Ajá, es semejante. Es la propiedad de la aditividad. Entonces, fíjense qué sucede. Si yo a la derivada de un producto de dos funciones le aplico la integral, la derivada de la integral son operaciones contrarias. Entonces me queda U por B. ¿Sí? Y acá me queda menos la integral de D por DU más la integral de U por DB. Fíjense que aparece una función y la derivada de otra. Aparece una función y la derivada de otra. Entonces, cuando nosotros trabajamos el desarrollo de cómo obtienen esa fórmula, nos quedaría la integral de U por B, por DB, va a ser igual al dueño de casa, U por B, y todo esto que está sumando va a pasar restando menos la integral de B por DU. Esta es la explicación de por qué aparece esta formulita. Una vaca vestida sin cola, ¿cómo es? Una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Sí? Entonces, tenemos
dos funciones, acá tenemos la integral de una función y la derivada de otra función. ¿De dónde obtenemos esa fórmula? La obtenemos de la derivada de un producto de dos funciones a la cual le aplicamos la integral. Esta es la explicación que nosotros pedimos cuando ustedes dicen, ah, sí, yo la sé, a la formulita, u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Pero para poderla conocer, tenemos que explicar de dónde sale esa fórmula. Y esa fórmula sale de la derivada de un producto al cual la integramos. Bien. Vamos acá. Bueno, profesora, pero ahí está. El método de integración se basa en la derivada de un producto de funciones, ¿sí? Que queremos integrar. En la de sustitución en la regla de la cadena. Bueno, ve ahí tenemos la derivada de u por b, nos queda u por la derivada de b, y b por la derivada de u, después nos queda integrando, se simplifican, y nos queda que la derivada de u por el diferencial de b es u por b menos la integral de b por du. Bueno, una de las reglitas para conocer quién va a ser la función u y quién va a ser la función db es la palabrita Alpes. Si nosotros en esa integración encontramos funciones arcos, funciones logarítmicas, funciones potenciales, exponenciales, senos y cosenos, vamos a utilizar esta regla mnemotécnica para elegir quién es u y quién es la derivada de b. Va a convenir utilizar el método de integración por parte, y lo primero, si encontramos nosotros de las dos funciones que nos presentan, una función y la derivada de otra función, nosotros vamos a llamar, cuando tengamos logaritmo, cuando tengamos arco, cuando tengamos potencia, cuando tengamos exponentes, son las primeras que nosotros a las que vamos a llamar u. Y la otra función va a ser db. Por eso decimos que cuando tengamos un producto de dos funciones, vamos a trabajar con la reglita Alpes. Pueden encontrar otras palabritas que los ayuden. Entonces, fíjense acá qué significa Alpes. A, arco. L, logaritmo. P, potencias. E, exponentes. Y S, seno y coseno. Miren acá, esta es vamos a integrar esta función. La integral de x por e a la x. Inmediata no es. Por sustitución no es, porque tendríamos que tener o una composición de funciones o una regla de la cadena, o una función y la derivada de otra función. Si yo tomo a esta función, la derivada de esta función no es e a la x. Si yo tomo esta función, la derivada de esta no es e a la x. Entonces estamos en presencia de una función por partes. La regla Alpes dice que tenemos que tener el producto de dos funciones y A es arco. ¿Tenemos arco? No tenemos arco. L es logaritmo. ¿Tenemos logaritmo? No tenemos logaritmo. P es potencia. ¿Sí? Y E es exponencial. Fíjense que ahí tiene en rojo potencia y exponencial. Entonces, ¿quién va a ser la función U? La potencia. ¿Cuál de las dos es potencia? X. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser dB? E a la X, la exponencial.
A la función u la vamos a derivar, entonces vamos a encontrar du. Y a la función db, e a la x, la vamos a tener que integrar para encontrar la función v. ¿Mm? Entonces vamos a copiar el ejercicio. Déjenme 2 segundos que lo copie para que... Este ya es el último, profe, ¿no? Sí, sí, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Oh, por Dios. Y les paso este apunte al WhatsApp. De 10, profe. La integral entonces es la integral de x, no, e a la x. E a la x, diferencial de x. Bien. Miren cómo se trabaja. Yo lo trabajo de esta manera, ustedes mírenlo si les conviene así, y si no, bien. Alpes. Alpes. Está primero la potencia. Y luego está la función exponencial. Exponencial. Entonces, esta va a ser U, la primera. Y esta va a ser dB. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Otros profes pueden tomar otra forma de escribir. U, ¿quién es? X. Entonces, yo voy a necesitar la derivada de U. La derivada de U va a ser la derivada de X. ¿Y la derivada de X cuánto es? 1. Diferencial de X. ¿Está bien? Derivé. Sí, profe. Esta es derivación. Bien. Ahora, ¿quién es dB? Porque yo necesito U y dB. dB es la derivada, es e a la x diferencial de x. Pero ¿qué tengo que hacer yo a esta función? La tengo que integrar. Entonces, le aplico integral y lo que voy a obtener, la integral de dB es b. Y la integral de e a la x es e a la x. ¿Sí? Ahí tenemos u, la derivada de u, tenemos la derivada de b y tenemos la función b. Bien, ¿qué nos dice la fórmula? U es x. Por b. Este es u. Por b. B, ¿quién es? Lo tuve que integrar para sacar b. Es e a la x. Menos la integral, la vaca sin cola, de b e a la x. Este es b. Este es b. U por b menos la integral de b por du. du es diferencial de x. Esto es du. Entonces, si yo quiero resolver esto, x por e a la x, ya está resuelto. Pero la integral, me queda una integral mucho más sencilla. Una integral inmediata. La integral de e a la x es e a la x. Más c, porque está la integral y su diferencial. Entonces acá puede quedar así, puedo sacar factor común, x menos 1 más c. Si ustedes lo quieren comprobar, lo derivan y tienen que obtener el ejercicio o la función original. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer cálculos auxiliares, porque tenemos
una función, le tenemos que calcular la derivada y tenemos la derivada de una función y para sacar la función tenemos que integrar. ¿Cuándo vamos a trabajar por partes? Cuando tengamos una función y la derivada totalmente diferente de otra función. ¿Qué vamos a hacer para establecer quién es U y quién es B? Teóricamente esto lo hacemos para que la integral quede más simple, no se nos haga más compleja. Entonces, podemos utilizar esta reglita ALPE. A los arcos, L los logaritmos, P las potencias, E los exponentes, S seno y coseno. Cumplimos con la formulita esta y vemos si nos logramos encontrar una integral inmediata. Pero, si no logro encontrar una inmediata, puede ser que sea por sustitución y puede ser que sea nuevamente por parte. Entonces, ojo, que si yo tengo bien claro qué tengo que buscar en cada uno de los métodos de integración, en este caso es una integral inmediata, pero si me hubiese aparecido una función y su derivada una función compuesta, tengo que hacer por sustitución. Y si no puedo integrar inmediato por sustitución y tengo una función y la derivada de otra función totalmente diferente, tendré que hacer por parte por parte. Puede ser por parte por sustitución inmediata, por parte, por parte, por parte. O sea, allí en este método se combinan los otros dos anteriores. O sea que puede aparecer los tres métodos en una sola integral. ¿Está bien? ¿Más o menos ha quedado claro? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme que tome asistencia. Voy a tomar asistencia. Ya estamos. ¿Por qué no figuran todos? Si dice que hay 11. Y yo no tengo 11 acá. Ah, porque está... Ah, esperen, porque lo estoy dejando afuera. A Watson, Pedro Watson. Avísenle porque muchas veces ha quedado ahí para el final. ¿Me puedo quedar a ver? Claro, se queda para el otro día. Bueno, a ver, déjenme que copie en cada uno de los alumnos. Bueno, ahí estarían. Acuérdese de tener la grabación, profe. Sí, pero primero estoy tomando la asistencia para que quede constancia. Entonces, hemos visto integración, hemos visto lo que significa integrar, hemos visto los métodos de integración para las integrales inmediatas, indefinidas, método de integración inmediato utilizando la tabla, método de integración por sustitución o cambio de variable y método de integración o por partes, ¿sí? En ambas, todos los procedimientos tienen su análisis para que ustedes encuentren la dificultad que presenta una u otra. Todos estos procedimientos, todos estos algoritmos que nosotros planteamos nos tienen que permitir encontrar una manera más simple de integrar o llegar a una integración inmediata o llegar a una integración por sustitución o volver a integrar por parte en algunos casos. Bueno, por ahora tienen esos tres métodos, nos quedarían los métodos por fracciones simples y las trigonométricas, que más que teoría es práctica, ¿no? También tienen su algoritmo, que es muy interesante que ustedes lo sepan, para que luego entremos a integrales definidas e impropias.
Bueno, espero que lo hayan entendido, que lo practiquen. Son las 2 unidades más importantes porque son las finales que a su vez son la base del análisis matemático 2. Entonces, ya el profe ya no lo va a dar a este tema en análisis 2, sino que lo va a utilizar como saberes previos de ustedes. Así que les pido, por favor, siéntense a hacer ejercicios, van a aparecer un montón de dudas, de dificultades, pero como ustedes ven, estamos más o menos delimitando cada uno de los métodos para resolución. Espero que tengan una buena semana. Los espero el día sábado a las 8:30 con barbijo, con la calculadora, todos los que van a recuperar, y aquellas personas que no pueden estar presentes porque están en otra localidad o en otra ciudad, en otra provincia, me mandan la foto del documento donde figura que tienen domicilio allá, entonces le tomamos en forma virtual. Por ahora tengo un solo alumno en forma virtual, todos los demás presencial. No se olviden de llevar hojitas, la tabla de derivada se las vamos a fotocopiar para que ustedes la tengan, así que no va a hacer falta tabla de derivada, y bueno, todos los elementos que necesitan para la sanitización y para el trabajo de la evaluación en el parcial. Que tengan una buena semana, porque el fin de semana, el sábado, los encuentro en la universidad. Así que bueno. De 10, profe. Nos vemos. Que tengan una linda noche. Nos vemos, Cuídense Nos mucho. vemos, profe. Chao, Chao, chicos. profe, hasta luego. Gracias. Sí, ahí la